¿Qué tal, amigos de Estrategia Intelectual? Buenas tardes. Pues tuvimos un problema técnico, ya definitivamente nos fue imposible transmitir en vivo. La tecnología y los niños se dedican a esto, a hacernos quedar mal casi siempre. Entonces, bueno, pues esto no nos quita para nada el ánimo, al contrario, estamos grabándolo justo en el momento en el que deberíamos estarlo transmitiendo y esperamos que se pueda reproducir más tarde y, bueno, pues seguir en contacto con ustedes. Platicamos al principio, semana agitada, debió de haber sido una semana... Pues normalmente dicen de guardar, Semana Santa. En México tenemos muy arraigado el catolicismo y esta es una celebración nacional, incluso si bien los días no son oficiales, se dan porque se dan, ¿no? Y quiero ver al patrón guapo que se atreva a negarlo. No los días al empleado, ¿no? Sí, ¿tú cómo estás, Nancy? Pues muy bien, creo que como decíamos al principio, y creo que es importante retomar, tenemos mucha información, ha habido movimientos importantes en materia de política internacional y yo creo que vale la pena retomarlos. Ojalá nos den algunos comentarios posteriormente que serían bien interesantes, claro, para la retroalimentación. Pero pues arranquemos entonces de nuevo con este asunto México-Estados Unidos, de nuevo Trump en sus constantes ataques a México, pero me gustaría ver, ¿tú cómo ves el tema? Pues mira, yo creo que es Trump contra el mundo, ¿no? Trump contra todo el mundo. Aquí tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Sabemos la noticia, somos como mexicanos bien especiales, ¿no? Porque podemos estarnos despedazando y haciéndonos añicos y sacándonos los trapos más íntimos al sol y haciéndonos el mayor daño posible, pero alguien más se mete con los mexicanos como grupo y entonces sí se unifican las fuerzas. Reaccionamos y me gustó ahí, ahorita platicamos que seguro tienes una opinión interesante sobre la reacción de México. ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué Trump manda al ejército contra México? Y también... No, démosle la dimensión que tiene. La orden que firmó Trump manda un determinado número de soldados desarmados. Desarmados, ¿no? Es la Guardia Nacional, que aunque pertenecen al ejército, en realidad en la frontera no actúan con armas, ¿no? No actúan con armas. El motivo que ellos argumentan, y el que se maneja internamente en Estados Unidos, es que había una probable migración masiva. Bueno, las migraciones siempre son masivas, pero una muy considerable, o sea, más allá de la gente que pasa, que va y viene de manera cotidiana, que había que al final se quedaban como a medio país y que venían buscando, según los americanos, pues este sueño americano, quedarse a vivir allá. Y hubo ciertas entrevistas, a mí me tocó ver un par, y efectivamente hubo una migración como la está viendo en todo el mundo, ¿no? Como la está viendo, están los de Siria, están en varias partes del mundo y la gente tiene que cambiar de lugar de residencia, claro. En especial cuando hay una situación crítica. Yo creo que en este caso el tema sí tiene una realidad, sí es cierto, hay un grupo de migrantes que se están moviendo en territorio nacional, en este momento ya está en Puebla un contingente importante y hay otro contingente en Matías Romero, Oaxaca. Son gente que vienen en su mayoría de Honduras y de Guatemala, El Salvador, y que sí tienen una intención en principio de llegar a Estados Unidos, pero que no les disgusta la idea tampoco de establecerse en territorio mexicano, ¿no? Pero me parece más un pretexto, ¿no crees tú? O sea, no es ese realmente el motivo como para que ahorita diga Estados Unidos, Trump, vamos a poner aquí a cubrir nuestra frontera, que está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que nosotros mismos cubrimos nuestra frontera sur, ¿no? Claro. Está en todo su derecho, pero no creo que sea necesariamente el leitmotiv natural, pues, ¿no? No es el de fondo, ¿no? Yo creo que todos sabemos que no solo México está en un proceso electoral, que hay elecciones también en Estados Unidos y que el partido que Trump representa, que son los republicanos, no traen los índices de popularidad que deberían y están cerca de una elección importante que va a definir incluso la probable reelección de Trump y la libertad que va a tener para actuar. O sea, un Congreso amarrado como el que se vislumbra ahora, ya no tan republicano, sino republicano-demócrata, pues no le va a dejar ninguna libertad y va a pasar algo como lo que nos pasó aquí con Fox, ¿no? Que muchas buenas intenciones, pero más allá no sé... Llegan a un tope en el Congreso. Llegan a un tope en el Congreso y tienen un proceso legislativo ahí amarrado. Ellos en noviembre, ¿no? En noviembre entran en esas elecciones, van mal, tienen ahí una desarticulación de su gabinete, una constante desarticulación de su gabinete, su jefe de campaña sale
del programa. Y además involucrado con todo este asunto del Russiagate, con estas espionaje y el involucramiento en las elecciones pasadas. Entonces, yo creo que sus problemas son muy grandes adentro, ¿no? Y que Trump de algún modo sí está desviando un poco la atención, porque adentro trae un gran desaseo, porque tiene confrontado a todo su gabinete, y entonces como, bueno, voy a detenerme haciendo otro tipo de mecanismos que son muy populares, porque la mayoría de la gente que le votó dice, sí, cerremos la frontera, no dejemos pasar a estos inmigrantes sucios que vienen a robarnos los empleos, ¿no? O sea, sí tiene que ver con eso, pero también creo que tiene que ver con esta intención de presionar la discusión del TLC. También está pariendo un TLC en este momento. Entonces, son como estas contracciones previas a una negociación, ¿no? Sí, que yo las percibo desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio innecesarias, ¿no? La verdad es que como mexicanos estamos un tanto sometidos, tenemos como principal cliente de Estados Unidos, y lo que queremos todos, desde el nivel gobierno hasta el nivel empresario, incluso a toda la gente trabajadora, a toda la clase trabajadora, pues es salir bien librados de esto. Me parece que si bien en papel es un tratado que podría resultarle abusivo a Estados Unidos, nosotros como mexicanos no hemos hecho el uso que deberíamos y no nos hemos visto de verdad tan beneficiados en ese sentido. Pero sí, es una negociación, y ya lo hemos platicado aquí muchas veces, es un tiburón de los negocios y ese es su estilo, ¿no? O sea, te doy un zape, te doy un golpe y luego un apapacho, te doy un zape y luego un apapacho. Así es. ¿Pero qué pasó en México? Sí ha sido radical que en este momento, el proceso electoral, él haya tomado esta actitud de toda una semana tuitear así agresivamente contra el territorio mexicano, contra México, contra el gobierno, contra todo este asunto de que nosotros tenemos unas políticas migratorias muy duras y que él también tendría que tenerlas. Creo que la respuesta es genial, ¿eh? A mí me ha gustado la forma en que el presidente ayer, por fin, porque la verdad se tardó un poco, o sea, la respuesta creo que tendría que haber sido inmediata, pero creo que fue pensada, y eso es lo que me gusta. Esa parte que difícilmente, que si hubiéramos visto este presidente que salió ayer a dar este mensaje durante todo el sexenio, creo que nos hubiera ido un poco mejor. La verdad, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque es un presidente bien plantado, al menos por lo menos dijo lo que tenía que decir. Sí. El hecho de decirle, no me vas a venir a mí a presionar, la dignidad de los mexicanos está por encima, el respeto a nuestra soberanía está por encima de lo que tú puedas decir, y si tus conflictos con el Capitolio y con el Congreso son tan terribles, negocialos con ellos, ¿no? Pero ya mencionar que frustración. Sí, llegó a decir que es muy personal, ¿no? O sea, porque la frustración lo siente Donald Trump, ¿no? Presidente de Estados presidente. Unidos, ¿no? Entonces sí fue una respuesta contundente, me parece que tajante, había sido muy tibio en los días anteriores, no se había visto una posición del gobierno real, porque solo había salido a hablar Navarrete, Videgaray, pero el hecho de que él salga de un mensaje en cadena nacional y además diga, a ver, no te metas conmigo, porque aquí yo soy también un perro, ¿no? Sí. Puedo actuar diferente. Y entonces la suma de personajes políticos que en este momento son importantes y que estamos viendo cómo reaccionan, que son los candidatos a la presidencia, y de sumarse a esta intención y de decir, perfecto, sí, yo también estoy de acuerdo, no podemos dejarnos, hay que reaccionar, me parece súper adecuado. Yo aquí veo dos cosas, ¿no? Con el mensaje del presidente, que es un tema que no se puede soslayar. Y uno es, así gobierna el PRI, o sea, ese es el estilo del PRI, o sea, el PRI, y lo hemos platicado aquí varias veces, Nancy, si algo defiende es la autonomía, ¿no? De verdad que lo tiene sin cuidado las reacciones que pueda tener Estados Unidos. Y dos, ya le agarraron la medida a Donald Trump. Ya le agarraron la medida porque eso de hacer aspavientos, pues Peña Nieto está haciendo lo mismo, ¿no? Cadena nacional, claro, y vamos a hacer un anuncio, pues yo hago el mismo, ¿no? Sí. En vivo, ¿no? Claro. Sabiendo que es muy de extranjeros. Y aquí en México, no sé si tú tengas la idea, la gente pues dice que se pelea, y se pelea de verdad, ¿no? Y en países un poco más civilizados y con un tipo de reglas diferentes, las peleas no llegan más que a eso, más que a una confrontación verbal, y eso es me peleé. Y no es como aquí en México, que nos peleamos y nos peleamos a muerte, ¿no? Hasta extinguir a las familias que queden y al último sobreviviente. Así es. Entonces me parece inteligente por parte del gobierno también este abrazo que le da a los candidatos, mencionándolos a todos, ¿no? Así es. Es un decir, como mexicanos podemos estar unidos, nos podemos despedazar, sí, ¿no? Pero jamás nos haremos daño cuando nos quieran perjudicar de afuera.
¿no? Creo Así que es. tiene toda esa intención, pero no hay que dejar de lado finalmente que está en todo su derecho Estados Unidos de decir que pone a 1,000, 4,000, 5,000 soldados en la frontera. Es muy su derecho, está Puede poner a los que del quiera, lado ¿no? de su territorio y adelante, ¿no? Entonces, creo que la reacción es buena, tardía, pero muy buena. Y creo que puede beneficiarle un poco en esta salida del gobierno, al menos por lo menos en apariencia, ¿no? En decir, bueno, pues un presidente que se está plantando, ¿no? Ahora viene esta negociación que puede que llegue hasta, como lo hemos dicho, hasta 2019. una vez que esté el nuevo, 2019, sí. el nuevo presidente electo. Entonces creo que esto pues aplana un poco, ¿no? Aplana un poco el terreno. Habría que ver la respuesta, ¿no? Y habría que ver si hay respuesta. O sea, Sí, Trump no sé si... Bueno, si la hubo de inmediato en el sentido de decir, sí, van a ser 4,000 soldados, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque cuando en los tiempos de Bush y en los tiempos de Obama, el máximo número de soldados que hubo en la frontera fueron de 1,200. Entonces, digo, es un decir, si tú pones esto, pues yo te pongo más, ¿no? Sí. Pero digo, todavía falta que el Congreso se lo apruebe, todavía falta que le den la lana precisamente para construir su muro, entonces, bueno. Ya tiene un anticipo. Sí, ya tiene un anticipo, pero aún así no ha podido construir ni un centímetro, ¿eh? O sea, Sí, no es un te vas a la gasto, historia y el que más construyó viable. fue Bush, ¿no? Entonces, digo, todavía va para largo, ¿no? Pero creo que para él, dentro del territorio estadounidense, pues tiene el proceso electoral. Y habría, yo creo, Nancy, que darle contexto a esto. Esto no es nuevo. Los dos presidentes anteriores han mandado militarizar la frontera. No es el primer caso. Tenemos aquí asesinados agentes de la CIA que se supone no sabíamos. Tenemos el tráfico de armas, ¿no? Donde la mayoría de las armas que ocupaban los narcotraficantes son americanas y se detectó que hubo incluso un seguimiento. No recuerdo cómo se llamaba este programa donde le dieron seguimiento a las armas desde Estados Unidos y llegaban hasta el sur de la República. Sí, no me acuerdo cómo pero fue bueno, el nombre, pero bueno. El tema es que no es nuevo, ¿no? Y también no nos sintamos en peligro. Me platicaba alguien y me preguntaba, ¿estamos al borde de una guerra? Estamos más lejos que nunca de una guerra. No, para nada. Cuando un país quiere entrar en guerra, lo que menos hace es avisar, ¿no? Porque claro, el que avisa... No mata soldados, ¿no? Pero entonces creo que es un tema 100% político y que ahora sí, pues el PRI tal cual y en este caso Enrique Peña Nieto supieron sacarle raja política, lo hicieron correcto y me parece que en consecuencia es lo mejor que pudo haber hecho su partido por Antonio Meade, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la actitud es buena y sabe que esto le viene a favorecer a su candidato. Sí. Entonces, no solo a él, digo, creo que al mismo Andrés Manuel le beneficia, pero de una manera sensacional. Tal es así que hoy en el mitin de campaña, en el primer mitin del día, salió a decir que él sí lo que haría sería dejar de exportar maíz, las toneladas de maíz que reciben los estadounidenses y que eso sería un gran golpe, ¿no? Vamos, lo van a usar el tema y creo que muy en su beneficio y está bien, ¿no? O sea, creo que está bien y que se puede mantener como un discurso combativo que vale la pena, ¿no? Aplaudido por todos, ¿no? Aplaudido por todo el mundo, por todos los sectores. Estoy conmovido al borde de las lágrimas. Ahora ya ni va a haber elecciones, ¿no? Creo que vamos a tener... Creo que ya, todo va a ser tranquilo. Vas a tener reelección. Se vio bien, lo hizo bien. Un detalle es que menciona a todos los candidatos y los menciona en orden alfabético, sin poner primero a Margarita, que, por ejemplo, la mayoría lo haría, ¿no? Por ser mujer. Pero ya entrarías ahí con un tema de feminismo y eso que no queremos entrar nunca. No. Pero los dice bien, o sea, y dice primero al peor enemigo de ahorita del PRI, que es Anaya, y los menciona en orden alfabético por su apellido, que me parece algo que podría no notarse, pero me resulta muy, muy relevante, o sea, que de manera inteligente se haya hecho de esta forma y que mencionara a todos, y además no que los mencionara, que los citara textual, entrecomillado, como debería de haber sido, y sacando la mejor frase de cada uno, porque me parece que sí es sin definir un perfil ni ninguna preferencia. Me parece acertado, me conmueve, pero no sirve nada, ¿no? O sea, no funciona. Tampoco vamos a ahorita echar las campanas al vuelo y decir que ya somos todos felices. O sea, yo creo que hay
por ahí. Además de eso, hay muchos otros asuntos que definitivamente no están bien hechos y no se han llevado de la mejor manera, que yo creo que en ese sentido el siguiente tema es el que nos puede preocupar bastante, ¿no? Yo tengo muchas preguntas para ti porque yo he leído tanto sobre el tema del aeropuerto, tengo serias dudas, la gente se está preguntando, sí, yo soy socio ahora del aeropuerto porque me están quitando mis afores, ¿no? Sí. Quiero que me digas, ¿cuáles son las realidades sobre este tema del aeropuerto? Mira, el aeropuerto hay varios factores. Uno, está en proceso de construcción, en un proceso avanzado. Legalmente, o sea, tal cual legalmente es imposible detenerlo. O sea, habría que infringir leyes para poder detenerlo. Hablaba Andrés Manuel López Obrador de amparos y eso. Un amparo tiene una figura diferente, tiene una figura que ver cuando atentan contra tus garantías individuales. No me parece que este sea el caso. Creo que tiene mucha razón, o sea, que tiene mucha razón en señalarlo y que debe ser un tema totalmente transparente y que debemos de escudriñar hasta la última raíz de esto porque no cuesta 2 pesos. Así es. Porque no cuesta 2 pesos, pero de ahí a que se cancele, yo estoy casi seguro de que eso no va a suceder. Hay muchos aspavientos y hay mucho revoloteo, sobre todo con el tema de las afores, que ese yo creo que vale la pena de manera muy rápida explicarlo. Sí. Nadie tomó la decisión, o sea, el presidente no tomó la decisión, ningún partido tomó la decisión de invertir el dinero en las afores. Las afores tienen, por definición, la obligación, más bien tienen las afores, que las afores son las administradoras de los fondos de retiro, de buscar, en teoría, la mejor inversión, o sea, los rendimientos que más convengan a los propietarios de estas cantidades, que son los trabajadores. Y este dinero de manera tradicional e histórica desde hace mucho tiempo se ha invertido en diferentes puntos, a mayor riesgo, como cualquier inversión, mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Y el punto aquí son 2 cosas. Uno, es un porcentaje muy bajo de los fondos de las afores, de algunas afores, no sé, de la de Inbursa, que obviamente pues, Carlos Slim está involucrado ahí con contratos, y al igual que ICA está la de Banorte, está la de Pensioniste. Me parece que son todas, y en total hacen como el 1% de la inversión del aeropuerto. Que si peligra o no peligra el dinero de los mexicanos, aquí hay que ser muy crudos con esto. Si todo va bien, la gente que se pensione con el sistema de fondo de ahorro para el retiro a través de las afores y no con la ley anterior, va a recibir un salario mínimo como pensión. No digo que descuides el tema, pero es totalmente irrelevante. O sea, es un hecho que el problema de las pensiones es un problema que se tiene que atacar. Ya estamos a pocos años de que la gente empiece como esta generación a jubilarse o a pensionarse con la nueva ley, que ves de donde se van a extraer estos fondos. O sea, no es de la ley anterior. No es de la ley anterior. Hay 2 tipos de pensiones y eso es un tema complejo. Hay los que se inscribieron antes del 97, que esos son pensiones de beneficio garantizado. Ahí si el gobierno tuviera que poner dinero, lo va a poner. Y los que se incorporaron después del 97. Estas personas tienen una pensión de contribución garantizada. Y aquí lo único que tienes es el dinero que tienes en la Afore dividido entre los meses que vayas a vivir después de que llegues a los supuestos de jubilación. En el 80% de los casos no les va a alcanzar ni siquiera para un salario mínimo. Entonces no es que nos estén quitando nuestra riqueza y nuestra pensión de cuando somos pobres. Sí hay cierto riesgo. Hay un riesgo ahí y es un poco más complicado. Se metieron estas cantidades a Fibra E, que es un instrumento financiero que no es el primer país en donde pasa. Y esto no con esto quiero decir que esté bien, pero no es algo atípico, no es algo que nos debería de preocupar. El punto aquí, y el que deberá hacer este fondo y el que se tiene que analizar, es con qué se está garantizando este dinero. O sea, que se invierte el dinero en un aeropuerto, ha pasado en otros países y es normal. Además, no es tanto, y es de algunas afores. La otra es, no necesitan tu autorización absolutamente para nada, porque tú firmaste, cuando te pasaste esa afore, autorizas. Eso es lo que te iba a decir. O sea, tú se supone cuando das ese dinero para que te lo administre alguien, autorizas a que lo usen para darte inversión. Totalmente, ¿no? Claro. Y obviamente estas afores deben de ver que se tengan ciertas garantías. Aquí el punto de fondo, y seguramente vamos a estar viendo esto próximamente, es que la garantía, aunque lo quieran ver diferente, es el TUA, ¿no? La tarifa única aeroportuaria. O sea, tendría que funcionar y funcionar bien. Tendría que ser rentable. O sea, vamos a recibir, se supone que un 10% anual, que es muchísimo dinero, si resulta rentable. El aeropuerto no va a comenzar, si todo va bien y todo marcha sobre ruedas, no va a comenzar el siguiente año, ni el que sigue, ni el que sigue, ni el que sigue, ni el que sigue. O sea, esto va a tardar mucho tiempo.
Y entonces probablemente veamos rendimientos y probablemente no veamos rendimientos, que es lo más seguro porque el fondo con el que se están garantizando las inversiones de la Afore es un impuesto que tradicionalmente, históricamente, no ha sido suficiente para soportar la operación del aeropuerto o de los aeropuertos que hoy tenemos en la ciudad. El tema de las Afores yo lo dejaría hoy de lado, es mucho más que publicidad. Yo me iría más al fondo financiero, con qué se está garantizando, y a un tema adicional. Se supone que ya va a cierto avance con la construcción del aeropuerto, ya están las torres de control, ya están algunas pistas, y hay varias vertientes. Una es, se supone que no es el mejor lugar para construirlo. Sí, en eso tiene razón Andrés Manuel. O sea, no es el mejor sitio en cuanto a tierra, ¿no? En cuanto a la base que tiene. Hay una nota aquí de verificado que me parece buena. Realmente dice, porque Andrés Manuel decía, oye, se hunde 1 metro cada año, ¿no? Cada año, cada año se hunde 1 metro, y entonces verificado dice, no, eso es mentira. Sí, no se hunde porque no está construido, o sea, se va a hundir cuando tenga el peso, no es que el lago se vaya el perdido. Entonces, eso de desmentirlo, pues es a medias. Entonces, esto va a ser caro, definitivamente no es el mejor lugar geográficamente para construirlo, pero tiene otras ventajas. Sí. Tiene otras ventajas. Uno es, y aquí hay un tema de seguridad, ya no pueden funcionar los aeropuertos, se tienen que descartar. En ningún país en donde la demanda aeroportuaria ha subido de manera tan radical como en México, se deja de utilizar un aeropuerto. Se crea uno adicional, se ponen dos. No sé, en Londres es una parte muy pequeña de la Ciudad de México y hay 4 aeropuertos, ¿no? Así es, o sea, no está dividido solamente en uno, y yo creo que por eso tendrían que seguirse utilizando los otros. Y aquí el problema es que se dejará de usar. Se deja de usar por razones técnicas. Parece que las rutas de aviación se encontrarían, entonces no se puede construir. No se puede. O sea, no se puede, se van a dejar. Pero esto lo sabíamos, la Terminal 2 del aeropuerto no tiene 50 años. Sí, ¿no? Y la inversión no es pequeña. O sea, es un aeropuerto que bien podría dar abasto a Guadalajara o a Monterrey sin ningún problema. Es un aeropuerto gigantesco. Solo la terminal número 2. El tema se supone que son las pistas. ¿Es necesario una modificación en el aeropuerto? Sí es necesario. La demanda aeroportuaria, que además nos coloca como centro turístico y comercial, lo exige, lo demanda. Hay temas, me parecen, Nancy, mucho más urgentes. O sea, este tema de los aeropuertos beneficia a un porcentaje ínfimo de la población. Y la cantidad de dinero que se va a destinar para esto, que no es dinero tanto del gobierno, sino también entra la iniciativa privada, y aquí hay libre mercado y pueden decidir invertir en lo que quieran, bien pudo esta cantidad de dinero resolver muchos problemas de fondo. Entonces, esa es un poco la queja que como mexicanos podríamos tener la mayoría de, sí es importante, sí es inviable, sí el que tenemos no funciona, pero había temas más importantes, porque, y esa es una opinión personal, no pasa nada si te tienes que ir a Morelos o a Toluca o a Querétaro a tomar un avión, o sea, es incómodo, claro, pero ¿para cuántos? Tienes el recurso, quien toma ese avión, quien hace uso de ese servicio, tiene el recurso para pagarlo. Ahora, pero yo sí creo que genera una economía de mercado en la zona, ¿no? O sea, no hay una generación de economía de mercado. Ese es el punto de fondo. Está el aeropuerto, que en realidad es gigantesco, pero todos los terrenos, y ese es un dato me parece ya duro, todos los terrenos que normalmente eran ejidos y algunos se expropiaron y otros cuando se compraron, ya son propiedad de la iniciativa privada y se compraron en centavos. El metro cuadrado se compró en centavos. Ahora imagínate que siendo mal pensados y cayendo en el sospechosismo, que estos cuates van a poder construir una ciudad. Las ciudades siempre se construían en la antigüedad alrededor de los templos religiosos. Actualmente alrededor de las plazas comerciales. Sí. O sea, ahora vivimos alrededor y Betecama pusieron la plaza y después la pusieron la población, y así es como funcionamos. Esa es la idea de con ese aeropuerto. Ahora imagínate que vamos a tener un aeropuerto gigantesco con toda la modernidad, y además las siguientes cientos de hectáreas alrededor son de 3 o 4 o 5 empresas y están fuera de la especie de olla que se produce. Entonces, libres de contaminación, libres de tráfico, porque van a poder hacer un diseño organizado. Clasista, por supuesto, porque no va a ser barato vivir allá. No es para todo el mundo. Entonces, el verdadero negocio, y esa es la opinión de muchas personas, no es el aeropuerto. O sea, en realidad no estamos tan interesados en construir un aeropuerto y en beneficiar y en desatorar todo este tema. Estamos interesados en construir una nueva ciudad alrededor de esto. Claro, y generar riqueza para esos ricos ya. Sí, por supuesto, y hacer una nueva ciudad
que donde pueda tener mi helipuerto, y no es exageración, donde la mayoría tenga helipuerto. También es generación de empleos, ¿no? Seamos honestos, o sea, no nada más es riqueza para ellos. O sea, también el hecho de que generes empleos creo que es válido para esa zona. Hay dos cosas. Uno, y eso nos va a pasar. La gente que va a trabajar en la construcción del aeropuerto son empleos temporales, sí, o sea, son empleos de construcción y son empleos temporales. Si bien eso es como tomarte una aspirina cuando tienes cáncer en la cabeza, sí te va a quitar el dolor, pero eso te vas a morir de todas maneras. Okay. Es un paliativo. Sí se genera economía, sí va a haber circulación de la economía, por supuesto, pero la gente que trabaja ahí no va a vivir ahí. Vamos a tener el mismo problema. O sea, que la gente que trabaja en la Ciudad de México tiene que trasladarse por 5 horas o por 3 o 5 horas al día, ¿no? Claro, para poder llegar a sus fuentes de trabajo. Entonces, no me parece tan bien intencionado y estoy convencido que el tema de fondo no es el aeropuerto como tal, sino todo lo que con él contrae. No es tan buen negocio. O sea, la verdad es que Carlos Slim no creo que esté muy interesado en el medio aeroportuario. Esto van a seguir siendo las mismas aerolíneas y no se va a duplicar, Nancy, el uso de los aviones. O sea, no va a volar el doble de personas. Solo trasladas todo lo que tienes en estos otros 2 aeropuertos hacia allá. No es que vayas a duplicar el número de pasajeros o el número de aerolíneas y tal, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay un tema de fondo. O sea, no se va a cancelar, o sea, yo podría garantizar que... Las pérdidas serían multimillonarias, o sea, cancelarlo no es viable, ¿no? No es viable hoy en papel, pero si tenemos esa situación del hundimiento y además del traslado y de todo el contexto, alguien le va a tener que dar mantenimiento. Claro, y a la larga, creo, ¿no? Que es donde vendría la problemática más seria. Pues se supone que en este aeropuerto que tiene un piso, en el que tenemos aquí... ¿En el primero? En el primero, se están reencarpetando, repavimentando las pistas una vez al año. Se supone que hay hasta 12 metros de grosor en las pistas. ¿Qué quiere decir esto? Que gastan el dinero de construir una pista cada año. O sea, y esto podría pasar en el aeropuerto. Yo no creo que sea un ahorro. Hay un tema de seguridad y hay argumentos, los vimos en algún momento. Oye, ya es inseguro que se vuele aquí. Sí, tienes razón. Es contaminante, también tiene razón, es contaminante. Y si podemos sacar fuentes de empleo y podemos sacar el aeropuerto y podemos sacar mucho del transporte fuera de la ciudad, no me parece que sea tan mala idea. Pero ¿qué va a pasar con estos terrenos, ¿no? Claro, ese es otro botín, ¿no? Sí. El botín de 476 hectáreas, que es lo que mide los 2 terrenos, yo creo que es ahí donde viene realmente otro gran negocio y que se lo van a disputar en la Ciudad de México varios grupos políticos, varios grupos empresariales, sí. Y que bueno, el argumento de Mancera en su momento fue: vamos a hacer escuelas, vamos a hacer jardines, vamos a hacer zona habitacional en este terreno. Yo no lo creo. Pues yo tampoco lo creo y quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que una plaza comercial gigantesca como las que hemos estado viendo que se construyen sería un boom. O sea, todo el mundo iría, porque si te vas hacia el oriente, lo más cercano es Plaza Aragón, luego Plaza de las Américas, y son horas de traslado. Totalmente. Y hacia este lado pues ya están las del sur, ¿no? Ya Oasis centro, ¿no? Y cosas en el centro. Entonces justo ahí abasteces todo lo que es Zaragoza, San Pedro de los Pinos, Aragón, claro. Incluso la gente de Catepec y hacia el sur, que es donde está creciendo la ciudad. Ahí me parece el terreno perfecto para... Sí, para una mega plaza, que además, bueno, como suelen ser aspiracionales, sí, claro. Entonces terminarías teniendo cualquier cantidad de marcas favoreciendo ese territorio, ¿no? Sí, pues no se sabe, pero se supone ahí es un dato y es también parte de los rumores, ¿no? Pero siempre son por algo que uno de los mayores parques de diversiones, de los más rentables del mundo, de los que tenemos sede aquí en México, ya tiene un terreno cerca del aeropuerto. Así es, ¿no? Así es. Yo creo que entonces los problemas van a ser posteriores, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro aeropuerto tipo europeo, hasta un London Eye va a haber ahí. Seguramente. Pero bueno, pues veamos, es un tema interesante y a mí me gusta que se ponga sobre la mesa. O sea, me parece que esto debió haber sido y que esto debería ser con todos los meses. Mucho también, ¿no? Debimos haber parado antes de que se hiciera la inversión y antes de que se licitara y todo el mundo dijera que ahí íbamos a ser de primer mundo. Debimos haber puesto el grito, ¿no? Sí, que yo no veo veo que es un tema que se debe analizar, pero que la cancelación no va a llevar a ningún lado. Y Andrés Manuel López Obrador, que es quien obviamente pues detonó todo este análisis,
Dice una cosa un día y dice otra Ya cosa sí, otro, sí. Digo, ya el tema este de, ay, sí, vamos a hacer una mesa de análisis con los empresarios para discutir el tema. Bueno, no lo veo tan mal, yo creo que podríamos discutirlo. Y al día siguiente, no, voy a poner mis 2 pistas en Santa Lucía, ¿no? O sea, yo no creo que habría que tomarlo tan en serio. Que la semana pasada decíamos que Trump y Andrés Manuel se parecían un poco, tienen el mismo estilo, es el mismo estilo. No tantito, no me hacen caso y ahora sí lo voy a cancelar. Pero no lo puedo dejar, pero bueno, veamos. Pero bueno, ahí tendremos que tratar. Pues ¿no? Sí, Nancy, y ahora sí, tu mero mole, tu mero fuerte. No, y ahí ¿Cómo vamos? ¿Dónde cortar? Ahí te la de dónde cortar. Arrancan las campañas, podría decirte que en cierto tono lento. El primer paso fue de Margarita, quiso ganarles un poco la carrera, no le sirvió de mucho, no juntó más de 200 personas. ¿Estuviste ahí en la apertura de la pre-campaña? Juntó más de 200 personas en el Ángel de la Independencia, todo el mundo esperábamos si llegaba con Felipe Calderón, llegó con él, no le sirvió de mucho. La verdad es que la mayoría de los grupos pues eran grupos panistas, que eso es mucho lo que ha estado haciendo Margarita. El símil de acarreados de... Sí, sus acarreados son de origen panista y vamos, son gente que ha estado cercana a sus grupos de poder del calderonismo, ¿no? Y gente, la verdad, humilde, que estuvo ahí en el Zócalo, que la trajeron en camionetas, la mayoría venía de Hidalgo. Creo que un arranque de campaña soso, ha tenido reuniones con personas, reuniones íntimas te podría decir, o sea, 15, 20 personas que se reúnen con ella, que hablan de ciertos temas, pero no grandes mítines porque saben que no van a llegar. O sea, esos mítines para Margarita están vedados, ¿no? Luego vendría el tema de Meade. La verdad es que creo que Meade tiene, volvemos a lo mismo, es un tipo muy preparado, pero es demasiado gris y resulta poco atractivo para la gente. Muchas veces, estando ya en territorio de campaña, los propios grupos priistas que hacen la bulla y que alientan las porras y tal, le dicen a la gente, pídele una selfie, y la gente, no, yo no quiero una selfie, ¿no? O sea, cosa contraria a lo que pasaba con Peña, que todo mundo se moría por tomarse una foto con Peña, con la gaviota, ¿no? Ya habría que ser más comunicativos y con los temas de salud, no todo es contagioso. No todo es contagioso, ¿no? Pero no les va a pasar nada. Más allá de eso, no, es porque no es atractivo. Es porque no es atractivo carismáticamente hablando, ¿no? Bueno, el segundo punto que le echaron en cara en la semana fue no tener su declaración 3 de 3. ¿Por qué se tardó si ya había presión? Fíjate que ya había él mismo alentado el hecho de llevar a un debate con los demás candidatos sobre su patrimonio. Y esa es su bandera, ¿no? Claro, la honestidad. Pero además tiene elementos para defenderlo y no había presentado la 3 de 3. Pero bueno, salió, le dio la vuelta al tema, creo que medianamente bien, con el hecho de decir, no, yo no presento una 3 de 3, yo presento un 7 de 7, ¿no? Entonces, digo, tiene trucos, seamos honestos, ¿no? O sea, son igual, una declaración fiscal, patrimonial y de intereses, y además a eso le suma que un notario público certifique todos sus documentos, le suma que un contador diga que efectivamente hay integridad, digo, tú sabrás de ese tema, claro, que hay integridad financiera, ¿no? Que lo que ingresó a sus arcas se ve reflejado en lo que tienen propiedades y en bienes, ¿no? Sí. Y finalmente un reporte del registro público de la propiedad para decir, no tengo más propiedades que la que estoy declarando, ¿no? Sí, a mí me parece que son herramientas suficientes como para ir a fondo con esto. La declaración esta de 3 de 3 es un poco un acto de fe, ¿no? Es de decir y no pasa nada si... O sea, sí debería de pasar, pero es relativamente fácil darle la vuelta, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? O sea, todo el mundo trae su 3 de 3 y tienen hasta Ferrari. El proceso debería de ser, sí que un contador, dicen un contador público autorizado, o es que es un dictaminador que debería de ver que lo que... O sea, hay 3 cosas, lo que tengo, lo que debo y lo que es mío. Uh-huh. Y eso es lo que pones en la declaración, que efectivamente lo que tengas, sea lo que tengas, lo que debas, sea lo que debas, y lo que sea tuyo, sea efectivamente tuyo. Pero adicional, con este registro, con esta búsqueda en el registro público de la propiedad,
que no tengas otras cosas. Claro, que efectivamente no aparezcan de repente por ahí otro terrenito, otro departamento y tal, ¿no? Siempre cuando está tu nombre. Siempre cuando esté a tu nombre, efectivamente, que pasa con muchos políticos que ponen las cosas a nombre de otra persona, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, aquí se ha comprobado que ni su esposa ni él tienen más propiedad que la que está declarada. Pero ¿sabes qué se me hace? Y me compartiste el dato en la semana, 60,000 pesos en el banco y No, 60,000 en obras de arte. 60,000, perdón, en obras de arte, una casa de menos de 3 millones de... 3 millones y algo. 3 millones de pesos y un Honda. No, yo tampoco se la creo del todo, la verdad, yo tampoco se la creo del todo. Digo, también consideremos, cuando eres funcionario público, normalmente te dan un auto, normalmente te dan un chofer, no gastas necesariamente en vehículos. Eso es un hecho, y está comprobado. O sea, durante mucho tiempo hay políticos que no llegan a tener un vehículo propio. ¿Por qué? Porque se los pone el Estado. Sí. Entonces, digo, podría justificar por ahí, sí tendría elementos para justificarlo por ahí, pero no me parece viable. Porque tiene hijos, porque la esposa puede llevar a los hijos a la escuela. La esposa gana 1 millón al año, ¿no? Ajá, la esposa también tiene sus ingresos, ¿no? Entonces, digo, creo que es ridículo que no tengas otro auto, ¿no? Mira, era secretario de Hacienda y te voy a decir, por ejemplo, de empresas grandes, porque ahora estamos en periodo de presentar las declaraciones anuales de las personas físicas, entonces salen a relucir los datos de cuánto gana cada quien y se ven declaraciones de gente que trabaja para empresas importantes en México, que viven en la Ciudad de México y sus ingresos como directores sobrepasan los 10 millones de pesos de sueldo. Qué fuerte. De sueldo, o sea, 10 millones de pesos tienen solo por sueldo. Obviamente esta gente tiene inversiones en la bolsa, tiene otro tipo de cosas, que es la derrama manual del dinero. Entonces, un director de una empresa AAA gana muchísimo más, o sea, 10 veces más que el secretario de Hacienda. Yo la verdad es que lo dudo. Digo, tendría que ser lo ideal, ¿sabes? O sea, un funcionario público no tendría por qué ganar más que ese empresario. No tendría que ganar... No, es que no se hablan de empresarios, de empleados de los empresarios. Yo sí, sí, claro, tu empresario puedes ganar lo que quieras, claro, ¿no? O sea, te puedes ganar 10 millones. No, Dios. El empleado, o sea, alguien que presenta una declaración, alguien que está afiliado al Seguro Social y que su patrón timbró ingresos por 11 millones de pesos, 12 millones de sueldo. Sí. O sea, eso le pagas a tu gallo en tu empresa. Sí. Ahora estamos hablando de la Secretaría de Hacienda. O sea, requiere un perfil técnico y de experiencia altísimo. Yo pensaría que mucho más que el de cualquier director de cualquier empresa de la que sea. Si es no me checa. O sea, no me... Yo digo, creo que es una buena movida. Sigue habiendo dudas en el sentido de decir, híjole, no sé si te creo del todo el hecho de que solo tengas ese patrimonio. Pero me parece una buena movida, el decirte, sí, pero además te lo estoy certificando ante notario, ¿no? Que lo del notario es un truco, porque ¿qué certifica? O sea, un notario va a decir, sí me lo trajo. Sí se parece. Claro, oye, eso no son... verificó. No, o sea, el notario no vaya a hacer una investigación. Claro, que lo cierra con el tema del contador. Sí, ¿no? Sí. Que ahí sí está blindado, es imposible que le vean la cara a un contador, eso no va a suceder, no está certificado. Más allá de eso, sigamos con Andrés Manuel. Ahí te va. Mi teoría es, Andrés Manuel está teniendo una buena campaña. ¿Por qué? Porque está empezando en el norte, donde no tiene muchos adeptos, donde en realidad sus mítines van a ser limitados, donde sabe que no va a poder juntar demasiada gente. Me llamó muchísimo la atención lo que ocurrió el día de ayer en Reynosa, porque la gente lo paraba a ciertos avances del camino, lo detenía y le decía que hiciera en ese momento un pronunciamiento. Entonces se cuenta que a lo largo de su camino tuvo que estar haciendo mítines intermitentes relámpago, armados en el momento, con que te gustan 20, 30 personas, que lo había detenido, que parecía incluso de estos retenes del narco que de repente te paran, y sobre todo en ese territorio del norte pasa de muchísimo. Los apócrifos, ¿no? Sí, exacto, pasa muchísimo, y entonces, bueno, lo detenían y le pedían que se pronunciara en ese momento, ¿no? Entonces, eso está interesante, creo que finalmente está haciendo su chamba de comenzar en el norte. ¿Por qué? Porque se supone que ya a mitad de campaña se iría hacia el sur, que es donde sí tiene un arrastre impresionante, donde puede llenar plazas, ¿no? Y cerraría en el Zócalo, donde es su gran fuerza, ¿no? Sí. Entonces, buen discurso en el sentido de que se mantiene como firme en sus temas, creo que no ha desviado demasiado la atención en sus asuntos, no tan combativo como yo me lo esperaba, pero